Hola, soy Pastor Luis y aquí estoy al lado del Mar de Cortés para hablar sobre ese importante tema, el bautismo. Cuando uno se bautiza, cuando está sobre el agua, es un símbolo de Jesucristo en la cruz. Y cuando se sumerge bajo el agua, es igual cuando lo ponieron en su tumba. Y cuando sales del agua, es el símbolo de la nueva vida que tienes en Cristo. Es el evangelio que estás predicando con tu propia vida. Es un hecho de obediencia. Es un nuevo andar con Dios. Te identificas con Él. El bautismo es un mandato bíblico. Es lo que llamamos una ordenanza de la iglesia. Las palabras mandato o ordenanza simplemente quieren decir que es un orden. El bautismo es una ordenanza de la iglesia porque Jesucristo lo ordenó. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20 dice: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús lo ordenó, los apóstoles lo enseñaron y la iglesia primitiva lo practicó. Si eres un creyente nacido de nuevo en Jesucristo y has creído en su evangelio, debes de ser bautizado. Continuar viviendo mes tras mes y año tras año sin bautizarse es vivir en desobediencia al mandato de Jesús. ¿Qué es el bautismo? La palabra bautismo en el idioma original del Nuevo Testamento se pronuncia baptizo. Literalmente significa ser sumergido. Hay varios textos en la Biblia que hablan sobre el bautismo y que nos dan mucha enseñanza, pero hay uno que es particularmente útil para entender el bautismo, y ese es el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Vamos a examinar ese texto. Ahora, Mateo capítulo 3 nos presenta a Juan el Bautista. En este día en particular, Juan está predicando su mensaje de arrepentimiento y bautizando a las personas que responden en el río de Jordán. La Biblia dice que en este día algunos fariseos decidieron venir a ver lo que Juan estaba haciendo. La presencia de los fariseos parece que le molestó a Juan y lo incita a decir lo siguiente en Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo que Juan el Bautista está diciendo es que la respuesta de la gente a Jesús, ya sea la aceptación o el rechazo, resultaría en siendo salvo por medio del Espíritu Santo o ser puesto en condenación por su juicio. Pablo nos habló de este tema también en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, cuando dijo acerca de los cristianos: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El apóstol Pablo está diciendo que lo que crees acerca de Jesús te pondrá en la salvación o te pondrá en juicio. En el momento en que aceptas el Evangelio de Jesucristo, en ese momento que eres salvo, eres bautizado espiritualmente en Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que significa todos bautizados en un cuerpo. Debido a tu fe, ahora estás sumergido en el cuerpo de Jesucristo y sumergido en su iglesia.
Para aquellos que rechazan a Cristo, son puestos o sumergidos en juicio. Esto es realmente triste. Entonces lo que decides, esa es tu verdad interna, tu realidad interna. Es por eso que nunca podemos juzgar la salvación de nadie, porque no podemos ver lo que está pasando dentro de su corazón. No podemos ver lo que Dios ha hecho en el corazón de uno. Pero regresamos al texto. Vamos a volver una vez más. Entonces el bautista está predicando y bautizando a la orilla del río Jordán. ¿Y quién se presenta? Jesús. Jesús viene, y aquí es donde Juan dice esas palabras famosas. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Está muy contento con la llegada de Jesús hasta que descubre por qué está ahí. Juan está completamente sorprendido y confundido cuando Jesús le informa que ha venido a ser bautizado por él. Juan resiste pensando, mi bautismo es para el arrepentimiento y usted no tiene nada de qué arrepentirse. De hecho, Jesús, usted debería de estar bautizándome a mí. Pero Jesús insiste y dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Básicamente Jesús está diciendo, Juan, yo entiendo que estás confundido, yo entiendo que esto es difícil para ti y tienes razón. No tengo pecados de que arrepentirme, pero eso no me impide de obedecer los mandatos de Dios para ser bautizado. Así que Juan lo bautizó. Inmediatamente la Biblia dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma sobre Jesús y Dios habló desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aparte de ser realmente asombroso el texto, Jesús nos estaba enseñando varias cosas sobre el bautismo en agua. Primero, que el bautismo en agua es solo para creyentes. Uno debe de ser consciente de lo que está haciendo y tiene que nacer en ellos para hacerlo. Segundo lugar, que el bautismo en agua es un acto de obediencia. Y por último, el bautismo en agua es evidencia y un símbolo exterior de nuestra identidad en Cristo. Porque estamos en Cristo, ya no somos esclavos al pecado. Tenemos la libertad de obedecer a Dios y vivir por Él. El apóstol Pablo nos escribió en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. El bautismo en agua es un acto de obediencia y un símbolo de nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Así como Jesús entró en el agua para obedecer a Dios, también nosotros entramos al agua para demostrar nuestro deseo de ser obediente a Dios. Y así como Jesús estaba totalmente sumergido bajo el agua, simbolizando su muerte, su entierro en la tumba, nosotros también somos totalmente sumergidos bajo en el agua para mostrar que estamos muertos en la persona anterior y ya no somos lo mismo. Y así como Jesús salió del agua simbolizando su resurrección, también nosotros salimos del agua simbolizando la nueva vida que ahora queremos vivir para Cristo Jesús. El bautismo en agua es literalmente predicando el Evangelio. Está predicando la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo con nuestra vida. Amén. ¿Qué le pareció? Si te gustó este video,
haz clic en el botón like y déjame un comentario. Y asegúrese de inscribirse para aún más contenido sorprendente. Y acuérdate, siempre estoy contigo.